que tenía todos los factores para que yo creciera y pasan 20 años y yo soy el mismo. Entonces, una de las cosas, hay dos factores que tenemos que mirar: la manera en que hablamos y la manera en que oímos. Son los dos canales que tiene el corazón. La manera en que hablo, de alguna manera, está relacionada con la manera en que oigo, porque lo que está dentro de mi corazón es lo que termina saliendo. Y lo que está dentro es lo que yo recibo. Entonces, la primera cosa que a mí me gustaría enfatizar es que en la comunión yo tengo que mirar qué tipo de oído tengo. ¿Qué tipo de oído tengo? Porque el secreto de mi edificación pasa más por el oído que por la boca. El secreto de mi transformación pasa más por oír a otros que por hablar mucho yo. ¿No es cierto? Entonces ahora vamos a mirar algunos vicios del oído. ¿Me siguen? Sí. Vicios del oído. Una típica actitud. Estamos escuchando un mensaje del sitio Haciendo Discípulos o de algún hermano, y estamos escuchando un mensaje maravilloso y viene a nuestra mente este pensamiento a lo largo de todo el mensaje: qué bueno sería que Ramón escuchara esto. ¿Dónde está Ramón? No conocí. Hermano Daniel, asiento. Les quiero aclarar esto. Todo lo que yo estoy diciendo acá lo sé porque conozco mi corazón. No estoy hablando de lo que le pasa a un tercero. Estoy hablando de lo que me pasa a mí. Las tendencias de mi propio corazón. Estas son las cosas que yo tengo que controlar. Tengo que hacer un ejercicio cuando estoy escuchando: Señor, ¿qué tenés para mí en esta palabra? Y dejar de pensar en cuánto lo necesita tal hermano o tal hermana. Si yo puedo afinar mi oído y mirar en lo que Dios está hablando a través de otros y decir: esto marca tal cosa en mi alma, es un gran avance, ¿eh? Es un gran avance. Ustedes van a ver que les va a resultar completamente familiar todas las cosas que yo voy a decir. Esto yo digo que es hipoacusia nivel 1. Hipoacusia nivel 1. Este es un nivel básico, no está muy enraizado el mal del oído enfermo, ¿no? Los hermanos me marcan errores. Los que me quieren me marcan errores. Me dicen: vos te haría bien tal cosa, vos tendrías que cambiar tal otra. Y bastante bien la piloteo, porque me muestro gentil y le digo: gracias por hablarme, gracias por decírmelo, la verdad que vos sos un hermano querido, gracias por decirlo, pero nunca cambio. La prueba está en que siempre me marcan los mismos errores y yo estoy igual siempre. Ahora, no es que yo soy un rebelde sin causa que le digo: ¿quién sos vos para hablarme? Eso ya sería terrible. Ni lo incluimos en esta charla. Pero sigo igual, no cambio. ¿Cómo sé que oí? Que presté atención, que dispuse alguna actitud en mi corazón para cambiar, que cuando vuelvo a casa me enfrento con lo que soy y con lo que recibí y me dispongo a ver cómo en la práctica pongo en práctica lo que me han marcado. ¿Se entiende? Otro gran factor es que yo estoy en un lugar y todos los que están alrededor mío crecen en paciencia y en tolerancia. Todos están cada vez más humildes. El único que no está más humilde soy yo. Pasan los años y vos que los hermanos crecen, pero yo estoy en el mismo punto. Yo no soy transformado por la comunión, sigo siendo entero yo. Y los demás sí van cambiando. A uno se lo ve crecer, a uno se lo ve madurar en su matrimonio, a otro se lo ve lograr obedecer mejor a sus padres, pero de repente yo estoy siempre en el mismo punto. Hay
Otro elemento es que el mensaje es cada vez más pulido y cada vez hablamos de cosas más altas, pero nuestra vida no cambia y nuestra realidad no aprueba lo que estamos diciendo. Nosotros conocemos muchos hermanos que han mantenido un sermón tremendo en la vida, que han mantenido y se han separado de otros porque ellos sostienen A, B, C, y en tal lugar no se hace A, B, C. Pero después pasan los años y vos ves que todo aquello que ellos decían que estaba mal empieza a ocurrir en su propia casa, en su propia realidad. Los hijos empiezan a andar mal. Y vos decís, pero ¿y todo ese discurso para qué era? Nos volvemos grandes predicadores, pero nuestros frutos no nos acompañan. Y empezamos a decir, bueno, lo que pasa es que lo que me pasó a mí, no te pasó a vos, porque a mí me pasó que yo tenía una mamá, no sé cuánto. Y empezamos a justificar nuestros frutos o nuestros malos frutos y no nos hacemos responsables y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos causando la falta de transformación y malos frutos en nosotros. Porque lo que no tratamos en nuestro corazón después empieza a aparecer en nuestros hijos. Empieza a aparecer en nuestro matrimonio. No es una cosa que queda en nosotros. Nosotros, Dios, un ejemplo, por ejemplo, Cristo dice que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Es decir, que nosotros nos podemos volver factores de contaminación. Por no buscar la santidad, por no buscar la pureza, podemos volvernos factores de contaminación. Otro factor de hipoacusia, así, es que la verdad que no le pongo mucha fuerza a la comunión. No soy una persona puntual, suelo fallar a mis compromisos, suelo llegar tarde a las reuniones, llego cuando ya la cosa, el fuego ya ardió, y yo me voy perdiendo lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hacer, porque la verdad es que no le veo tanta utilidad a tanta comunión. Esto tiene que ver con esto que hablábamos ayer, de no entender que Cristo está en el hermano. Y creerme que Cristo y yo nos llevamos bien cuando yo en realidad ando solo. Vamos a un nivel un poco más bajo, o sea, peor. Vamos reduciendo la capacidad acústica. No dejo que otros terminen de hablar. Mientras está hablando el otro, yo estoy buscando la forma que pare para poder yo decir lo que yo quiero decir. No estoy escuchando. Entonces sí, estoy acoyuntado, sí voy al grupo casero, pero en el fondo, cuando ellos hablan, yo estoy buscando la oportunidad para que paren de hablar y pueda hablar yo. Es decir, es más importante lo que yo tengo para decir que lo que él tiene para decir. Hay un caso un poco mejor que este, que es respetar que el otro termine de hablar para yo hablar. Es decir, yo no lo interrumpo y lo dejo terminar de hablar para yo hablar. Pero ¿qué estoy haciendo mientras él habla? Pensando en lo que yo voy a decir. En la práctica yo no lo estoy oyendo. Estoy siendo de alguna manera gentil, pero nada más, porque no estoy aprendiendo de lo que él dice. Cuando me corrigen, empiezo a usar todo tipo de argumentos. Empiezo a decir, por ejemplo, ¿y todo lo bueno que yo hice? Me estás tirando abajo como persona. O sea, vamos a suponer, te marcan que no sos puntual. Y vos empezás, pero entonces yo que te regalé la semana pasada la taza con las flores, Tú y yo. con tú y yo, y yo que, ¿te acordás que la semana pasada fuimos juntos a tal lugar? Bueno, pero no tiene nada que ver. Yo no estoy diciendo que vos no me regalaste tal cosa, que vos no sos bueno en esto, no sos bueno en aquello. Estoy marcando esto. Cuando empezamos a esgrimir nuestras victorias y nuestros aciertos como una especie de justificativo para que no nos toquen en otras áreas, estamos mostrando que en realidad no queremos crecer, ya nos consideramos que con lo que hemos dado hasta aquí es suficiente y que nadie nos venga a molestar para crecer más. En el estándar mío, yo ya siento que crecí lo suficiente y ahora lo que estoy esperando es que los demás vengan y alaben lo que yo soy.
No nos olvidemos de estas tres cositas que tenemos: orgullo, rebelión y egoísmo. Todo va a este mapa, ¿no? Todo vuelve ahí. Me siento ofendido, me siento rechazado. Siento como una ofensa que alguien ose decirme algo negativo de mi carácter. Y peor todavía, vuelvo la atención al que me habla. Empiezo a buscar algo negativo en el otro y en vez de ponerme a hablar de la corrección que están haciéndome, yo empiezo a poner el foco en el otro y tratando de que ahora la conversación se derive a esa cuenta que él no pagó la semana pasada y que la tenía que pagar y llegó tarde, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esto es demoníaco, esto es de la carne, esto es bajo, esto es lo que va a hacer que a algunos de nosotros se nos vayan los años y formemos a todos los demás en paciencia y tolerancia, pero nosotros quedemos intactos. Hay tres formas de volver la atención al que me habla. Una es descalificarlo. ¿Quién sos vos para decirme esto? Eso es desacreditándolo. Bueno, no es verdad lo que me decís. No es así. Y empezar a argumentar y discutir de que él no vio bien. La otra forma es descalificándolo, que es esto que yo decía: ¿quién sos vos? Y la tercera forma es esto que decía de volver el foco hacia los errores del otro. Son tres estrategias de la carne para no escuchar. Es grave cuando nadie me corrige ya, porque Daniel dice a cada rato esto. No es que no te corrigen porque sos perfecto, es que sos incorregible. Es porque ya se cansaron de intentarlo y ya no dan ganas de venir y acercarse, porque es como ponerle leche caliente o agua caliente al pelo del gato. Es decir, te tenés que meter en un trabajo para que el hermano oiga lo que le querés decir, que decir, bueno, mejor no le hablo, o le hablo el mes que viene. Hago 3 días de ayuno para hablarle. La otra cosa es que tengo amistades superficiales, es decir, las amistades que tengo son realmente vanas, porque no conocen mis debilidades. Yo no abro mis problemas. Por ejemplo, si yo tengo esposa, a mi coyuntura nunca le cuento las quejas que mi esposa tiene de mí. Nunca le digo lo que ella dice de mí. No me expongo para que él pueda evaluar y corregir lo que me está pasando en la vida. No es que haga una campaña de que me comprendan a mí, sino que la amistad verdadera, la comunión verdadera, una relación de compromiso, implica poner el cuello para que el otro pueda tratarme. Me tengo que hacer vulnerable. Eso es una amistad profunda. Una amistad profunda es una amistad en la que yo puedo darle al hermano los elementos para que sepa qué anda mal en mi vida. Vos vas al médico porque te sentís mal, porque te duele la cabeza, tenés el estómago que te duele 3 veces por semana, pero cuando llegás al médico, el médico te pregunta: ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Y para qué viniste? Y nosotros a veces tenemos relaciones así, donde vamos más para reafirmar lo que somos que para ser tratados y moldeados a la imagen de Cristo, porque no estamos apasionados de ser como Jesús. Entonces, cuando yo tengo un corazón que recibe, que se expone, que oye, viene un hermano a hablarme y yo paro todos los soldaditos para que escuchen lo que este hermano tiene para decir. Yo me acuerdo cuando hablaba con papá, yo tenía 16, 15 años y lo volvía loco, pobre papá. Y le decía: a mí lo que me parece mal, papá, es que vos con mamá tal cosa, que lo que pasa es que Alex tal otra. Y papá me decía: a ver, repetime lo que acabas de decir. Y sacaba una lapicera y se ponía a anotar.
Y ahora yo tengo algunas de esas notas, porque toda la oficina de papá vino a mi casa. Él tomaba nota y oraba por lo que yo le decía, pero no solo conmigo, que yo era el hijo, lo hacía con cualquiera de sus amigos. ¿No es cierto? Así. Un tipo que tenía un oído era mi papá. Y mirá que era un hombre que tenía convicciones fuertes, ¿eh? Era un hombre de armas tomar. No era un hombre de quedarse en un rincón esperando que la vida ocurra sin una decisión propia. Pero cuando alguien le hablaba, cuando alguien le marcaba un error, él prestaba atención. A los 2 o 3 días te volví a hablar del tema, ¿no es cierto? Esto que vos me dijiste ayer o anteayer. Así es, literal. ¿Era así? ¿Vos lo dijiste porque lo viste así en algún momento en mí? ¿Es algo que yo le dije? Él estaba preocupadísimo de poner su espíritu en oración por aquello. No es en vano que él cambió. Yo me acuerdo de papá a los 50 años, no era el mismo que papá a los 80. No cualquiera envejece manso y humilde. En general, se envejece cascarrabia y no me toques. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a viejitos un día y ser Cristo? Discerniendo el cuerpo, mirando a Cristo en el hermano, mirando al otro como superior a nosotros, entendiendo que ser como Jesús no es dejar de hacer tal cosa, es amar como Jesús. Y por eso voy a dejar de hacer tal cosa. Dios no nos llama a ser felices. Dios nos llama a ser como Él. Y en la gran obra de la cruz, nosotros miramos los pecados perdonados por Jesús, miramos el acta de decretos anulada a nosotros, miramos que ahora podemos participar con Cristo en su muerte y su resurrección a través del bautismo. Miramos que somos revestidos de Cristo y que ahora participamos en su naturaleza divina, pero hay un factor más que tenemos que mirar. Que la obra redentora de Cristo no era solo eso. Él dice, me preparaste cuerpo. Él con su cuerpo hizo la iglesia. Y la obra redentora de Cristo no fue solo que nos libró de pecado, sino que nos puso en un cuerpo. Nos hizo llamar sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Y para formar parte de ese cuerpo, dio su vida, para que yo forme parte de ese cuerpo, por mí y por mi hermano. Y nos dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fíjense que es plural. Nosotros tenemos en Argentina, no sé si acá, Señor, has nombrado mi nombre en la arena. Bueno, la estoy cantando mal. Pero no es que mi nombre nombró nuestro nombre. Es decir, a mí me llama a Él, pero siempre me llama en comunidad con otros. Y que me haya elegido a mí no es solo que me eligió a mí, me eligió al lado de Daniel. Y los discípulos de Jesús no solo tuvieron que relacionarse con Él, tuvieron que aprender a relacionarse entre ellos porque pasaron la vida juntos. Y Jesús actuó de tal manera con ellos que ellos aprendieron a tratarse el uno al otro. Hay varios ejemplos que podríamos hablar de cómo ellos estaban formados en caminar juntos. Y si ellos no hubieran tenido esa formación, la iglesia no estaría en ningún lado hoy. Somos cuerpo, y en el siglo XXI este mensaje vino a nosotros porque ellos se movieron como cuerpo y porque ellos funcionaron como cuerpo. Bueno, Dios nos llama a cada uno de nosotros. Nos da una posibilidad en esta comunión, en el tiempo que nos da hoy, en este día que es día santo, venerado de Jehová, en el cual nos tenemos que abstener de nuestra voluntad. Y tenemos que apuntar a un solo propósito, que es que Cristo sea formado en nosotros. Y tenemos que mirar este día como un día de oportunidad, un día santo. Y levantarnos cada mañana con esa mente. Y cuando lleguemos a viejitos, si es que llegamos,
o por lo menos a medida que pasan los años, va a haber cada vez menos olor a yo, a mí mismo, y más olor a Cristo. Entonces ahí seguramente si estoy acoyuntado con una actitud de este tipo, esa coyuntura va a ser para mí clave en mi transformación. Pero otros van a estar acoyuntados solamente para formar a su coyuntura, pero ellos no van a cambiar. Porque no es la estructura la que me transforma. La estructura es un instrumento puesto por Dios que según sea mi actitud hacia ella, yo voy a cambiar. Es mi corazón. ¿Amén? Bueno, ¿cuántos hay que se formaron? Hablábamos de que ¿cuántos hay que se formaron con la misma visión, con el mismo equipo apostólico, con los mismos grupos caseros y no llegaron a nada? Es porque no se trata de que la estructura era o no era, se trata de que no le pusieron la inversión en su corazón, en su espíritu, ¿no? Dios nos pone frente a tesoros maravillosos al ponernos en el cuerpo, porque la iglesia dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Este grupo que está acá. Tenemos que aprender a discernir que este es el nivel máximo en el que Dios nos llama a relacionarnos. No podemos relacionarnos con la iglesia de la ciudad. La iglesia de la ciudad nunca la vamos a conocer. Pero podemos relacionarnos en este ambiente. En el ambiente de nuestra casa, de nuestro hogar, de las coyunturas, de los relacionamientos básicos de acá. Y esto puede ser una célula de transformación, no célula como grupo casero, sino como un fermento, una levadura que transforme toda la ciudad. Y un día nos vamos a encontrar con aquellos que ni conocemos. Y nos vamos a pasar la eternidad juntos. Pero va a depender de que nosotros aprendamos a caminar juntos acá. Y lleguemos, la vida, los años nos pasen y haya mucho de Cristo en nosotros. Amén. Así que cuidemos nuestro oído. Cuidemos nuestra disposición a oír. Porque ahí está la clave. Para aprender a recibir de Cristo que está en el hermano. Amén. Bueno, gloria al Señor. Listo.